Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deben ser muchas las personas, ¿eh? Mucho más de lo De que uno que uno nos cree. imaginamos, Sí, sí, porque tal cual. la verdad que es una de las actividades más Sí, invisibilizadas. señor, tal cual. Hace un par de semanas me tocó ver una película que de casualidad que se llama Como agua para chocolate, eh, y es la historia de Tita. Y se desarrolla en México al principio del siglo pasado. Tita nació para cuidar a su madre. No tenía que casarse, estudiar, nada más que su función en la vida era cuidar a su madre hasta que fallezca. Eh, Y el dolor de ver a sus hermanas, ¿no? y sus hermanas hacían su vida, bueno, hay otra historia ahí, por ahí la hermana se casó con el hombre que ella quería, pero bueno, el tema era ese. Pasó un siglo y hay muchas mujeres, hoy mujeres y varones, hijos en general, que quedan al cuidado de los padres. Cuidar a una persona anciana, uno lo hace como con un acto de amor, porque es papá o es mamá. Ahora, cuidar a una persona anciana con deterioro cognitivo, demencia senil, Alzheimer, donde llega un momento en que uno ya ni siquiera reconoce a esa persona que está cuidando porque la persona ya no es lo que era mamá y papá. Ujú. Es un acto de sumo amor. Y hay muchas mujeres y hombres también que hoy quedan al cuidado, quedan por el tiempo que sea. Ese tiempo puede ser un año, 4 años, 5 años, 10 años, hasta que papá, mamá parten a la vida eterna. ¿Qué pasa después? ¿Cómo queda esa persona? Esa persona, entre tanto, claramente no pudo realizar plenamente su vida, pero además va perdiendo la posibilidad de desarrollarse en términos económicos, a veces hasta profesionalmente, pero más o menos se van manejando, le digo por historias que me cuentan, por la jubilación que tiene mamá y con eso nos arreglamos. O la jubilación que tiene papá y con eso nos arreglamos. Cuando termina, cuando fallece la mamá, el papá, no queda esa pensión para la hija o el hijo que cuidó. Eso no está establecido en la ley. Por ende, esa persona que puede ser a los 60, 62, 65, mujer, se queda sin aportes, se queda sin la posibilidad de acceder a un beneficio previsional, se queda sin, a veces, sin hijos, porque a veces repiten la historia de Tita, no se casan, no tienen hijos, se queda en una situación totalmente de vulnerabilidad y de exclusión. Hubo una especie de reconocimiento a tareas de cuidado allá por el 2021 a través de un decreto en Argentina que fue muy, muy bueno, muy innovador, muy moderno, donde se reconoce las tareas de cuidado en las mujeres, pero tareas de cuidado a los hijos. Eh, Sería muy interesante, por eso lo traje hoy, primero porque es una actividad absolutamente invisibilizada, es insalubre, porque uno a veces deja hasta pendientes sus cuestiones de salud por cuidar a su mamá, a su papá, su suegra, su suegro, y, y sería interesante si se va a discutir en Congreso una reforma previsional que se prevea también esta cuestión, la extensión de las tareas de cuidado hacia los adultos mayores de la familia, hacia la mamá, hacia el papá, hacia los suegros. Pero hoy, disculpe, doctora, ¿la figura dentro del derecho previsional existe? No existe. No existe. La mujer se jubila a los 60 años, pero necesita acreditar 30 años de aportes.
El único beneficio aplicable a estas personas Claro. que cuidan es, si tiene hijos, se le sumará o se le restará a los Claro. 30 años la cantidad de hijos que tenga. Pero por cuidar a mamá, papá, suegra, suegro, no tiene un beneficio especial. Porque creo que claramente uno hasta puede, muchas veces ha pasado, ha perdido ese trabajo porque la prioridad es la salud de esa persona a quien cuidar, y creo que allí es donde se produce todo el desfasaje, ¿no? Sí, Falta de claro. pérdida de ingresos, pérdida de aportes, y uno Hay, no piensa más adelante. no solamente ha perdido el trabajo, sino ha perdido oportunidades Claro, de claro. crecimiento y desarrollo en el plano profesional. Hay en este ámbito de cuidados de mamá, papá, hay abogados, médicos, contadores, hay artistas, hay empresarios que han tenido que dejar de desarrollar su actividad porque, claro, la enfermedad de mamá, papá empieza con signos, pero a los 2 años, 3 años, se va volviendo cada vez más absorbente y uno tiene que dejar de hacer sus actividades y dedicarse 24/7. Esta persona que está cuidando a sus seres queridos, no puede, llega un momento en que no le da el minuto de tiempo no sé, para descansar, no le da el minuto de tiempo para nada. 24 horas y por 7. A veces, también hay que verlo, ¿no? A veces tiene el reconocimiento y la ayuda de otro familiar, pero no siempre pasa eso. Entonces, es importante que tomemos conciencia como familia, como sociedad, pero también como Estado, que esta actividad tiene que tener cierto reconocimiento. Uno, Claramente. Claramente, porque además creo que, lo decíamos, esto se repite, creo que lo que Laura escribió en México, se repite en América Latina, pero aquí en nuestro país es muy habitual, porque a veces incluso la familia dice, bueno, que se quede, sobre todo la soltera, que es la que pierde, o el hijo más chico, eh, y creo que uno, por desconfianza al resto, porque no se puede pagar a una persona para que cuide, termina haciendo esto, y creo que deben ser muchísimos los casos. hay una gran discusión, a veces uno por ahí, yo no me canso de aclararlo siempre, con respecto a moratoria sí, moratoria no. Dentro de lo que fueron las moratorias previsionales, pudieron acceder a este beneficio previsional muchas mujeres, muchas de esas 5.700.000 personas que se jubilaron con moratoria previsional. Hay muchas mujeres, casi un 46%, y de ellas muchas fueron cuidadoras de sus adultos mayores, Es además de cuidar hijos. altísimo, Un 46. 46%, porque es la mujer la que por ahí no tiene completo la historia laboral. Esto lo hemos conversado muchísimas veces, es la mujer la que en algún momento de la vida tenga que cuidar o no tenga que cuidar a los adultos mayores, pero en algún momento de la vida, cuando encara su vida de familia, su proyecto de familia, baja su nivel de activo laboral. Entonces se dedica a los hijos, se dedica a la familia, eso se ve permanentemente en las historias laborales. Hay Claro. un corte entre los 18 años y los 25 años y después allá por los 38, 40, 45 retoman su actividad laboral. Ese tiempo, esa mujer se dedicó al cuidado de los hijos, al mantenimiento del núcleo de la familia. Cuando los hijos fueron más o menos independientes, entonces se dedicaron de nuevo a sus actividades laborales. Hay ese corte y es muy llamativo, es muy significativo. Muy. Ahora, estas personas, estas mujeres, directamente no tienen actividad laboral, se han dedicado toda la vida al Claro. cuidado. Entonces, con las moratorias fueron favorecidas. Ahora, no podemos decir, no trabajaron. No podemos decir, mirándole a los ojos, no trabajaste.
O sea, una persona que estuvo pendiente de mamá, de papá, de sus suegros, 24 horas de su vida, dejando a veces sus propios dolores y su propio crecimiento como persona, no le podemos decir no trabajaste. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de cuidar a mamá, papá? Ninguno. Ni siquiera en el derecho sucesorio. En el derecho sucesorio, esto lo habíamos conversado en otro programa, cuando se presentan los hijos son todos por igual. Todos los hijos por igual. Aquel que se fue a Estados Unidos, Sí. aquel que se fue a Buenos Aires a hacer su maestría y su doctorado, esta hija que se quedó cuidando a mamá es igual. Entonces le corresponde exactamente lo mismo que a los otros. Entonces hay que revisar un poco y a veces si no se revisa en la ley, son los jueces los encargados de equilibrar un poco la balanza. Claro, claro. Y volviendo al tema, a esta hija tampoco le va a corresponder un beneficio especial o por menos tiempo o por menos edad por el hecho de haber cuidado a mamá y a papá. Clarísimo, por supuesto, siempre muy interesante. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. La doctora Silvia Zarza, y fíjense